Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Entre Trances. Les habla Félix Gómez en compañía de mi buen amigo, el doctor Luis Arocha. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Félix, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir con este público que viene creciendo, ¿no? Interesante. Claro, Y compartir todas estas experiencias de la vida, ¿no? claro que sí. Y bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial, que es el querido maestro Leonardo Lozano. Leonardo está en Valencia, Venezuela. Y bueno, para que quienes no conozcan al maestro Lozano o su trayectoria, voy a leer algo muy de referencia para tener una idea, ¿no? Sobre todo los que nos están sintonizando en este momento. El Leonardo Lozano Escalante es concertista de cuatro venezolanas y de guitarra, es compositor, arreglista y docente. Estudió cuatro solistas con el maestro Abundio López y egresó como profesor ejecutante de guitarra en el Conservatorio Nacional de Música Juan José de Landaeta, bajo la tutela del maestro Armando Cisneros en Caracas, Venezuela. Y se licenció en honores en arte, mención música en la Universidad Central de Venezuela. Hablar de la trayectoria de Leonardo es muy difícil porque es extremadamente extensa y sobre todo rica en experiencias. Así que es un honor para nosotros tenerte acá, querido Leonardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mi, mi querido Félix y mi querido Luis, muchas gracias por este privilegio de poder conversar con ustedes, unas personas tan edificantes, tan amables, tan leídas, tan cultas, tan sabrosas, tan de domingo, ¿no? Yo no sé, uno termina esperando que esta situación del distanciamiento social termine para poder reunirse con gente como ustedes, pero gracias a la tecnología tengo la oportunidad de compartir y entiendo lo que ese privilegio significa y voy a disfrutarlo todo este rato. Bienvenido. Bueno. Bienvenido, Leo. Tengo una Gracias. curiosidad. Fíjate, los seres humanos tenemos muchas formas de expresión, afortunadamente. Aquí tenemos artistas, científicos, humanistas, filósofos, gente de la calle. Es una riqueza enorme. ¿Qué te hizo ir por la música? Mira, Luis, desde pequeño sentí una gran inquietud hacia la música. Yo creo que las personas que me rodearon supieron inculcar esto en mí, ¿no? Y es que como yo no parecía tener facilidades en ninguna otra cosa, cuando las personas me vieron ¿cómo se llama? Tan allegado a la música, tan ávido de ese arte, ¿no? Rápidamente me empezaron a entusiasmar. Recuerdo que una persona llegada a mi familia llamada Delia de la Fuente, una de las primeras experiencias que yo tuve con respecto a lo que hace un estímulo en el ser humano, lo tuvo esta señora con mi humilde talento de músico, porque amiga como era de la casa, un día llegó, en mi casa había un piano, porque mis hermanas estudiaban piano, a mí me alejaban de las clases de piano porque era muy fastidioso, pero cuando se iba la profesora me sentaba yo en aquel aparato a tratar de reproducir un poco lo que yo había capturado furtivamente, ¿no? Y entonces un día esta señora Delia de la Fuente le dijo a mi papá y a mi mamá, se llamaban Ana y Luis, ¿no? Les dijo, Luis, Ana, pero ese muchacho es músico, ¿no? Ese muchacho tiene talento para la música. Y el escuchar yo a aquella bella mujer decir unas palabras constructivas hacia mi persona,
yo me aferré a aquel elogio y dije, quiero ser algo cercano a la música, ¿no? De tal manera que esa experiencia con esta señora, yo me aferré a sus palabras y luego fueron otras personas trayendo palabras de afecto, cariño, palabras de estímulo, incluyendo a mis padres, y pues de una mano y de otra me fui agarrando hasta que aprendí a caminar solito, y ahora soy yo el que anda repartiendo elogios a los muchachos y haciéndoles ver que ellos son también, que ellos son unos hijos de Dios, que tienen unos talentos que pueden cultivar. Y ese favor que me hizo ella, yo vengo pagándolo a través de los años que tengo dando clases en la universidad, en el conservatorio, en la escuela de música. Uno se encuentra con jóvenes que están ávidos de aplausos, están necesitados de estímulos, ¿no? Y uno tiene que convertir a la cátedra propia en una fuente de piropos, en una fuente de estímulos, una fuente de apoyo para esos jóvenes. Y por un lado uno enseña y exige, pero por el otro uno aplaude a la persona. Y entonces en eso he pasado la vida, aplaudiendo y exigiendo, enseñando, exigiendo y aplaudiendo. Eso fue una gran lección que recibí de esta señora que nunca olvido, Delia de la Fuente. Y otro fue un colega de ustedes, Luis Gutiérrez Burgos. Él era obstetra, él fue quien me trajo al mundo, era compadre de mis padres, y al final le pedí yo que fuera mi padrino, ¿no? Porque me salvó la vida 2 veces. La primera cuando me trajo al mundo, que fui 8 mesinos y fue un parto difícil. Y la segunda, cuando vino de Caracas a Valencia a preguntarme un día, ¿qué vas a estudiar tú? Y yo, entre dubitaciones, le dije, bueno, mercadotecnia, psicología, ¿cómo se llama? Derecho. Estaba todo dudoso. Y él, que me había escuchado tocar, me dice, muchacho, pero si tú eres músico, estudia música, ¿no? Y entonces me abrió los ojos, me salvó, él trajo a la vida, al ser humano, y después le asistió al parto del músico también, cuando ya yo tenía 17 años, 16 años, ¿no? Le dije que fuera mi padrino. ¿Cómo iba a pasar yo a desapercibir una persona tan importante, ¿no? Un colega. Y entonces, bueno, tras ese apoyo, mi papá, que había tenido un padrastro que era músico, pero no era un músico profesional, sino era un músico más bien que daba más dolores de cabeza que serenata, por decirlo de algún modo. Mi papá tenía temor de la profesión, pero posteriormente conoció a otros músicos profesionales, a Ángel Sauce, conoció a Lirio Díaz, que fue un ser muy cercano a la vida mía, fue mi maestro también, fue mi padrino de bodas, ¿no? Y bueno, y entonces mi padre me dijo, mi padre, que era médico también, era neumonólogo y médico sanitarista, me dijo, bueno, hijo, yo quiero que usted sea músico, pero no quiero que sea un músico de bohemio, sino quiero que sea un músico en serio, como esos músicos que usted ha traído a la casa. Y bueno, mis padres ya abandonaron este plano terrenal, pero yo sigo aquí comprometido con la palabra que le di a ellos de hacer de la música una profesión tan digna como la que yo vi en mis padres, ¿no? Mencionaste una palabra muy importante, comprometido, ¿no? Este programa se llama Entre Trance. Y el trance para la mayoría de los estudiosos con respecto a ese estado particular, tremendamente motivante y que nos centra alrededor de aquello que estamos haciendo, ¿no? Y liberador también. Liberador, exactamente, exactamente. ¿Cómo vives ese momento musical? ¿Cómo vives ese momento de trance cuando tú estás o ejecutando o componiendo? Y si hay diferencia, por ejemplo, cuando estás componiendo y cuando estás ejecutando, ¿no? La mente recibe mucho las conexiones que establece.
cuando uno piensa en calamidades, al ser de uno le vienen esas calamidades, esas preocupaciones. Pero también ocurre lo contrario. Cuando uno piensa en belleza, uno comulga con la belleza. Cuando uno, incluso cuando esa belleza pertenece a tiempos pretéritos, uno tiene la posibilidad de deslindarse del entorno vital propio, del tiempo que le toca, y a través del sonido uno tiene la capacidad de conectarse con otra época, de transportarse, diríamos, ¿no? Y eso es un trance. En la medida que la persona tiene adquiere la posibilidad de desconectarse con lo que está haciendo y de conectarse con lo que hizo otra persona en otro tiempo, uno es como que si uno resucitara en otra época, ¿no? Una especie de resurrección, pero a la inversa. En lugar de resucitar en el futuro, resucitas en el pasado, ¿no? Sí. Y el sonido como tal tiene una serie de informaciones. Si me dejan expresarme un poco más extensamente, en el campo del universo sonoro es expresable cualquier cosa que nosotros tengamos en otro ámbito sensorial. Por ejemplo, hay sonidos dulces, hay sonidos ácidos, hay sonidos calientes, hay sonidos fríos. Vivaldi nos demostró con sus 4 estaciones que en el ámbito musical existe la primavera, el invierno, el verano y el otoño, ¿no? En el ámbito del sonido de una guitarra o de un cuatro, cuando uno lo recorre desde el sonido más grave hasta el sonido más agudo, te encuentras a voces masculinas graves, voces masculinas más agudas, voces femeninas. Te encuentras a todas las edades del hombre. En esas cuerdas, en algún registro, tú encuentras la voz del niño, encuentras la voz del anciano. Todo lo que es posible de ver, todo lo que es posible captar a través del olfato, todo lo que es posible captar a través del tacto, todo lo que es posible captar a través de cualquiera de los sentidos es expresable en el ámbito musical. Entonces, presente, pasado, futuro, todo está contenido en el sonido. Solamente uno tiene que tener la mente abierta para saborear un sonido ácido y vivirlo a plenitud. Generalmente se le dice a la persona que escuche con el oído, pero yo me he afanado en que la persona escuche con el cuerpo. Es decir, la música para los 5 sentidos. Y si existen más sentidos que nosotros no logramos todavía estudiar, con eso también hay que escucharlo. Leonardo, y en ese sentido, yo quería preguntarte algo. Pues son varias cosas que me vienen a la mente, pero voy a puntualizar porque me pareció precioso lo que comentaste. Hay un concepto, yo lo he conversado muchas veces, que se llama el patrocinio. El patrocinio es esa presencia o esa habilidad que tiene un ser humano que está maduro emocional y psicológicamente para patrocinar las habilidades de una persona. Me voy a explicar mucho más. Un padrino, un mentor. Es decir, es una persona que mira las habilidades, las cualidades, los regalos que tiene un ser humano. Los dones pudieran ser también, cuando esa persona incluso no sabe que los tiene. Y la historia, la vida está llena de eso. Jóvenes, personas que en un momento de su vida están entregados a una depresión, a una adicción, a un proceso destructivo, y viene alguien y le cambia la vida. Hay muchas historias. Recuerdo hay un guitarrista que se llama Stig Bauham, que es un gran guitarrista y de blues, y él cuenta una anécdota. Él era un niño en un hogar disfuncional y su padre vivía en las drogas, la madre vivía en la prostitución,
un hogar completamente disfuncional, y las noches cada vez que él llegaba del colegio eran golpizas entre el padre y la madre. Y recuerdo que un día, él comenta que un día está extremadamente triste, 13 años, y él comenta que estaba tirando, golpeando latas en la calle, ¿no? Con mucha rabia. Y de repente, había un señor que era lo que se llama homeless, un señor de la calle que estaba, lo que en América Latina pueden llamar un mendigo. Y este mendigo en la calle tenía una guitarra. Y el mendigo se le quedó viendo y tenía una guitarra, en cuenta que era una guitarra muy golpeada. Y entonces el señor se le quedó viendo y le dijo, tómala, tú la necesitas más que yo, ¿no? Y él dice que por primera vez en su vida, él abrió los ojos, él sintió como una especie de rayo iluminador. Por primera vez en su vida sintió que alguien lo había visto, y él no sabía nada de guitarra, no sabía nada de música, pero sintió que por primera vez alguien le había hecho un regalo. Y él dice que él agarró esa guitarra, y fue una historia impresionante porque la llevó a su casa, la limpió, fue ahorrando porque era un niño muy pobre, y fue cambiando las cuerdas y fue dándole a la guitarra. Y entonces él decía que cada vez que veía problemas en su casa, él se dedicaba con la guitarra y empezaba a revisar la guitarra, y empezó 1 hora, 2, 3, hasta que eran 8 horas, de guitarra. Entonces, una de las cosas interesantes que pasó es que él, bueno, se hizo un gran músico, y eso, para resumir la historia, tiene que ver mucho con el patrocinio positivo. Cuando en inglés hay una expresión que a mí me gusta mucho, que es I see you, yo te veo. Es decir, yo te veo. No importa en la situación que estás, económica, emocional, tus conductas, pero más allá, yo veo tu espíritu. En simples palabras, I see you, yo te veo. Es una especie de bendición. O sea, nosotros bendecimos o maldecimos con la actitud a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y yo pienso que lo que pasó allí con este médico que te vio, te bendijo, así como Luis bendice con su actitud continuamente. Luis, a mí en un momento de mi vida, me dijo I see you, con su actitud de generosidad y de bondad, así muchísimas personas. Entonces, eso hace que ese patrocinio, ahora tú tienes un patrocinio muy generativo, lo que se llama un patrocinio generativo. Es decir, yo como mentor puedo ser muy malo, muy oscuro, puedo maldecir, pero como mentor puedo bendecir a otros, puedo ayudar, puedo generar, puedo motivar, puedo ser una especie de Merlín, en un lado positivo, de mago Merlín, ¿no? Dicho esto, es lo que yo veo en ti, ¿no? Esa actitud de que es una persona que ha sido bendecido porque te han visto y tú te has conectado con esas bendiciones. Y te comento esto porque ahora va mi pregunta. Mi pregunta va en sentido, Leonardo, ¿qué cosas a ti te hacen sonreír? ¿Qué cosas te inspiran? ¿Qué cosas te conectan en trance generativo, expansivo, creativo en tu vida para crear, para hacer música? Una de las cosas es la belleza. La belleza, pero no solamente la belleza artística, sino la belleza contenida, inadvertida por mucha gente, ¿no? Uh-huh. Esto que tú llamas de lograr ver al otro es una palabra muy hermosa, porque muchas veces pasamos en la vida como fantasmas, ¿no? Es decir, estamos allí y no somos notados. La persona patrocinante es así como un medium, ¿no? Que donde nadie te había visto, donde nadie había visto tu talento, él llega y lo ve, como un vidente, ¿no? Como un vidente de las facultades humanas. Yo no quiero decir esto de mis padres porque yo tuve un par de padres que fueron unos lingotes, ¿no? Pero... Traduce, ¿lingote qué significa? Un lingote de oro. Ok. Un lingote de oro. Okay. Un lingote de oro, no. Personas de un gran valor y de una gran belleza.
de un gran brillo afectivo, ¿no? Pero las personas que yo les he nombrado antes tenían un contacto con el arte un poco más, ¿cómo se llama? Un poco más hacendado, ¿no? Y entonces ellos animaron a mis padres en algo que a lo mejor ellos no habían podido advertir, porque ellos no se habían dedicado a la actividad artística. Pero mi madre, sin embargo, era una persona artista, ¿no? Pero la persona que vino y le hizo ver, mira, este chico es músico, ¿no? Fue una comadre de ella, de Elia de la Fuente, y el otro compadre, Luis Alfonso Gutiérrez Burgos, el médico, hizo esta misma labor. Pero entonces eso de ver al otro es la capacidad de notarlo. Y eso es algo sumamente valioso en este mundo. Cuando tú formas parte de un salón de 25 niños que además están todos vestidos igualitos, porque existen los uniformes en nuestro colegio, no solamente eres uno entre 30 o 35, sino que además todo el mundo tiene un número allí, el número 1, el número 2, el número 3, ¿no? Y todos están vestidos igualitos y tienen la misma maestra. Cuando una persona en tu vida es capaz de verte a ti especialmente, tú te vuelves. Tú te vuelves especial. Y entonces es importantísimo el que uno se convierta en un patrocinador. Exacto. Sí. Lo que acaba de decir es bellísimo, ¿no? En el sentido de cómo un maestro, como un profesor, un educador, es muy importante que sea patrocinador, ¿no? Dentro de lo que estamos comentando. Es así porque nosotros venimos al mundo como seres únicos. Y la sociedad a veces, no sé si sin querer, nos convierte en individuos en serie. Pero la labor de un maestro es convertir en seres únicos, en saberle el valor de la propia existencia como ser único. Y una de las cosas importantes en la vida, en el profesor, en el maestro, es ver donde nadie capta y luego enseñar al discípulo a través de la introspección explorar su propia capacidad, entender su propia manera de ver al mundo. Yo pasé muchos años, creí que yo no fui en primaria de ninguna manera, ni en secundaria un estudiante brillante. Más bien era un estudiante promedio, más promedio bajo que promedio alto. Cuando llegué a la universidad y al conservatorio, empezó a cambiar mi vida porque empecé a tener notas altas que hasta ahora no había tenido. En la universidad estuve cerca de ser summa cum laude, y en el conservatorio pues lo fui. Y lo que pasa es que yo había pasado toda la primaria y la secundaria pensando que yo no era un ser que tenía inteligencia, ¿no? Me tenía a mí mismo por torpe. Y la música me ayudó a salir de ese viejo cascarón y decir, bueno, eso era la crisálida, ¿no? Ahora vamos a disfrutar de las alas que la vida me da a través de la música y de esta nueva manera de sentir. Entonces, el enseñarle al joven a tenerse por único y además a explorar su propia inteligencia y sus propias capacidades es un deber. Es un deber. Yo pienso que someter a un joven, a un niño, a una serie de materias, ¿no? Y que establecen comparaciones, a veces comparaciones donde él sale perdiendo. Es una experiencia que debería uno evitarle al chico, ¿no? Porque incluso a veces cuando me traen a mí estudiantes de guitarra y de 4 solistas, yo no sé si el
a ese chico que tengo yo, que con la guitarra no parece irle bien, es un genio en otra cosa. Claro. Entonces, yo prefiero pensarlo a él en otro ámbito brillante y respetarlo mientras le trato de enseñar música, si ese es su deseo. Maravilloso, maravilloso. Leonardo, voy en ese sentido, gracias, ya estamos de nuevo conectados. Luis, ¿tú tienes una pregunta? Que cuando date el turno a ti. Sí, estaba un poco reflexionando, pensando acá, con respecto a lo que nos había dicho el maestro Lozano, en el sentido de cómo conectaba los 5 sentidos, ¿no? Y hay un fenómeno en psicología que se llama la sinestesia, que es el cruce de sentidos dentro de nuestras representaciones mentales, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que Mozart escribió que él veía la música, que él veía las notas bailar en el aire, ¿no? Entonces, quisiera que ampliara un poquito eso, quisiera que nos hablara un poquito de eso, de cómo es tu vivencia de interconexión de eso, de el sentir con el escuchar, con el mirar, con toda esa experiencia. Bueno, yo cuando estaba pequeño oí hablar mucho del oído musical, pero en la medida que fui relacionándome con la música, dejé atrás aquello del oído musical y entendí que lo que había que tener era cuerpo musical. Porque la música no es algo que esté hecho para el oído, está hecho para los dedos de tus pies, está hecho para las piernas, para los músculos, ¿no? No hay una parte del cuerpo humano, de nuestra sexualidad, no hay una parte del cuerpo humano que pueda prescindir de la música. La música te tiene que recorrer todo el cuerpo. Y si bien entra por los oídos, no lo entiende el oído, lo entiende la vista, lo entiende el olfato, lo entiende el gusto, lo entiende el tacto y lo entiende el oído. Tú hace rato, Luis, hacías mención acerca del arte como medio de expresión, pero a mí me gusta ir más allá, es decir, no como medio de expresión, sino como lenguaje, y no como lenguaje, sino como forma de pensamiento. Y entonces cuando entramos cuando lo entendemos como una forma de pensar, ¿no? El ser humano que es capaz de pensar en colores y que podría entablar una conversación con un camaleón, a ver qué me está diciendo, ¿no? Y a ver qué le respondo yo. O con el pájaro, o con la rosa, ¿no? Con su fragancia. Eso es cuando tú comprendes que la música es un lenguaje y la pintura también lo es, y la escultura y la arquitectura, entramos en materia humanística y entonces todas estas consideraciones humanísticas que nosotros hacemos de estas artes se deben al hecho de que comprendemos que ellas son pensamientos y que cuando las materializamos a través de un lenguaje. Pero es lo que se puede decir con el color, es lo que se puede decir con el sonido. Cómo tú puedes llegarle a la punta de la lengua con un acorde a una persona, ¿no? ¿Cómo puedes darle frío? ¿Cómo puedes manifestar un amanecer o un atardecer? ¿Cómo a través de un nocturnal o de un nocturno como los de Chopin, que son maravillosos, cómo puedes expresar la grandeza de la noche? ¿Cómo están allí contenidos los brillos, las estrellas, los pensamientos, el silencio nocturno, ¿no? La luz de la luna. ¿Cómo ese regalo que nos dio, por ejemplo, Debussy con su Claro de Luna y el mismo Beethoven que escribieron Claro de Luna? Eso no es otra cosa, señores, que manifestar la magnificencia de la noche, los rayos de ese satélite maravilloso que tenemos allí a través del sonido, ¿no? Entonces, el sonido, la música no solamente es un medio de expresión, es un lenguaje. Y es expresión, pero expresión del pensamiento, no solamente de las emociones. Todos los elementos que contiene la música y todos los que contiene el arte son dueños de una semántica particular. Y rojo puede ser adjetivo o puede ser verbo, ¿no? O puede ser sujeto
como lo puede ser rugoso, como lo puede ser liso, como lo puede ser caliente, como lo puede ser frío. Entonces, la pintura, ustedes que han estado tan cerca del arte y de la sanación, la pintura, la escultura, la música, la poesía. A mí me admiraba, por ejemplo, yo defino las artes como aquella cosa a través de la cual se hacen especiales las cosas ordinarias. Reparemos un poco, reparemos un poco en la poesía. No hay diccionarios para poetas, no. Las mismas palabras que utilizamos nosotros pidiendo el pan en la panadería son las mismas que están a disposición de las personas. Entonces, ¿qué es lo que hace que una cosa sea poesía y la otra cosa sea chisme? Pues la manera especial de tratar a ese elemento. Cuando yo a través del sonido, con una cosa tan común, como un cuatro, como una cuerda templada allí que puede servir hasta para secar los calcetines al sol, ¿no? Como los del tendedero. Esas cuerdas, cuando tú las utilizas con maestría, sabiendo las posibilidades expresivas que hay en ellas, tú las conviertes en algo especial. Eso es el arte. Y el arte esa vida que uno le consagra al arte es para poder entender qué nos dicen las cosas. Amado Nervo escribió un poema llamado Revelación y decía algo más o menos así: deja que los seres y las cosas hablen, deja que se muestren en su desnudez. Es decir, te dirá la flor por qué te perfuma, te dirá la abeja por qué acendra miel. Dice, porque hasta los dioses nunca se rehusan a un tenaz por qué, ¿no? Y entonces es eso, es entablar conversación con tu entorno, es vivir la vida según su magia, ¿no? Maestro Leonardo, y en ese sentido yo quisiera hacerle una petición muy humilde. A ver. ¿Pudiera ser posible que eso que nos está expresando bellamente pudiera expresarlo tocándonos una pieza de su inspiración? A ver, ¿cuál quisieras escuchar tú? Lo que usted pues le surja, lo que usted pues le salga en su creatividad y en su musa. Bueno, mira, tomando en cuenta el momento que vive Venezuela, yo voy a buscar ahorita mi cuatro para interpretarles un pajarillo, ¿no? Maravilloso. Y en ese pajarillo yo quiero recordarle a mis compatriotas que están viviendo en otros sitios, aprovechándome de esa capacidad que ustedes tienen para llegar al prójimo y que tienen tanta gente pendiente de su programa en diversos países. Quiero yo aprovecharme de eso y llevarle un poquito de un sorbo de esa venezolanidad contenida en nuestra música. Y ahora que estábamos hablando del lenguaje musical, quiero decirles a mis compatriotas, a nuestros hermanos, que esa música, cuando Florentino canta con el diablo, en el célebre poema de Arbelo Torrealba, lo que acompaña al diablo, que es un diablo muy dicharachero, muy pícaro, muy gracioso, muy jocoso, muy echón, ¿no? Muy latino. Muy venezolano. Muy latino. ¿No? Muy hispano. Ese diablo tan ocurrente es acompañado en la música folclórica por un pajarillo. Muy bien. Y lo acompaña un pajarillo porque es el modo menor de la tonalidad musical, ¿no? Es la parte más grave, más adusta, ¿no? Es la más demoníaca, por decirlo así, ¿no? Ese personaje encaja perfectamente en lo que vendría siendo un pajarillo, pero un pajarillo al estilo venezolano, que como diría Rodrigo Riera, que el demonio en Venezuela era bueno. Porque cuando alguien era un psicólogo que fuera
¿Me escuchan ustedes? Perfectamente. Sí, sí, perfectamente. Un psicólogo, por ejemplo, que fuera como Luis Arocha, o un médico que fuera como nuestro amigo Félix. La persona dice, no, ese médico es un demonio, ¿no? Ese médico es un diablo. O cuando alguien hace bien un arte, dicen fulanito es un diablo tocando, ¿no? Bueno, ese demonio está allí, pero allí está la venezolanidad, el carácter retador del llanero, toda la alegría del venezolano está contenida allí en esos tres acordes que se suceden. Y ese ímpetu del animal, del caballo, de la naturaleza está presente allí en esa música, ¿no? Ahí está presente el verdor de nuestro llano, ahí está presente muchos de nuestros elementos que como venezolanos tenemos en nuestro ánimo, en nuestro ser. Así que bueno, yo voy a buscar mi cuatro para hacerles este humilde regalo a esa audiencia que ustedes me han prestado. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Un honor, Leonardo. un honor. Un verdadero placer poderte escuchar. Y también regalárselo a nuestros queridos amigos que siempre están pendientes de este programa. Esto va a ser un trance, un entretrance completo. Yo quiero decirles a esos amigos que no solamente ustedes están añorantes de Venezuela, sino que Venezuela también está añorante de ustedes. Nosotros extrañamos a nuestra gente y bueno, ustedes mismos en Ecuador y en Australia, quiero que sepan que ustedes están prestados. Así es. Así es. Así es. Yo creo que es parte del viaje. Yo creo que es parte del viaje. Así que me encanta, me encanta la posibilidad de poder conectarnos en este programa con la música y con eso, ese aspecto generativo de la venezolanidad a través de un pajarillo. Así que, bueno, adelante, maestro. Muchísimas gracias. Bueno, mis gentiles amigos, aquí estoy de vuelta con mi cuatro, que cariñosamente le llamo Rupertino. Fue un cuatro que nació en el año 1996 en el estado Mérida, y lo hizo un gran luthier venezolano que se llama Marco Antonio Peña, uno de los principales luthieres en la historia de la lutería de Venezuela. Un hombre joven, sin embargo, ¿no? Pero un erudito en la materia, especialista en construcción de guitarras, pero también me hice este cuatro, hace también instrumentos antiguos, yorbas, vihuelas, guitarras renacentistas, guitarras de cualquier época, ¿no? Es un individuo muy culto y bueno, yo me honro en tocar un instrumento hecho por él. El solo hecho de que lo esté tocando desde 1996 y no haya cambiado de instrumento, por sí solo habla de la opinión que me merecen sus instrumentos musicales. Es un cuatro que tiene ciertas modificaciones adaptadas a las necesidades de un cuatro moderno. Está sobretrasteado, como pueden ver ustedes, los trastes continúan hasta la boca, pero sin afectar la altura de la media tapa, es decir, uno puede continuar rasgueando sin que eso afecte en la guitarra, por ejemplo, la parte del diapasón que llega hasta la media tapa lo hace levantando la altura, ¿no? Del resto de la tapa de la guitarra. Aquí por las necesidades del charrasqueo, le pedí a Marco Antonio que lo hiciera con este modelo. Y bueno, y es un modelo que se ha venido extendiendo también a lo largo de otros cuatristas, ¿no? Porque ofrece la ventaja de que se le añadan notas al diapasón, pero sin prolongar la longitud del mástil del instrumento, ¿no? Y sin que eso afecte la ubicación del puente, que es una
parte importante de la construcción del instrumento, a dónde se ubica el puente, porque si prolongamos este cuello del instrumento, pues tendríamos que llevar el puente un poco más arriba. Pero en este caso, pues queda ubicado donde le interesó al luthier. Quiero hablar un poco acerca del pajarillo. El pajarillo es una de nuestras especies folclóricas más queridas. Es una de las especies folclóricas más insurrectas, más combatientes, más coloridas, más chispeantes. Cuando estábamos comentando hace un rato, les decía que Florentino, cuando canta acompañado con el Diablo, Florentino, cuando se acompaña esto en el llano, ¿no? Porque hay versiones orquestales como la maravilla que nos legó el maestro Antonio Esteves de la cantata criolla. Pero este Florentino que cantó con el Diablo, cuando canta Florentino en el acompañamiento folclórico, se acompaña con una chipola, mientras que cuando la voz cantante la lleva el Diablo, es acompañada por un pajarillo. Y esto es algo muy significativo, que el pueblo haya escogido entre los joropos que se dan en el llano justamente el pajarillo. La primera razón que me parece acertada por ello es que es en el modo menor. El modo menor le da cierto carácter sombrío, ¿no? a la tonalidad, y esto es muy adecuado para acompañar a un demonio. Pero también hay que decir que, como recalcábamos anteriormente, ese es un demonio venezolano que, como decía Rodrigo Riera, aquí el diablo es bueno. En el sentido de que cuando es un tipo dicharachero, es un tipo que alienta la competitividad, y en fin, pues todos esos ingredientes están presentes en nuestro pajarillo, y yo he querido pues que conserve cada uno de ellos, no solamente en la parte punteada, sino también en la parte rasgueada, que el instrumento salpique de toda esa riqueza que tiene nuestra geografía, nuestro gentilicio, nuestro carácter, nuestro humor, si se quiere, porque si ustedes se fijan también en el Florentino y el Diablo también es un humorista, ¿no? Las cosas que dice a veces le arrancan carcajadas a uno, ¿no? En esa poesía magnífica de Arbelo Torrealba. Entonces, sin más preámbulos, yo voy a tocar para ustedes el pajarillo.
Maravilloso. A mí me llamó la atención lo que hablaba Leonardo acerca de cómo es fascinante, ¿no? Esa metáfora de que cómo en las cuerdas contienen todas las edades del hombre y de la mujer. Es decir, todas las edades, ¿no? Desde el niño, el hombre maduro, el anciano, las emociones. Es fascinante, es un planeta de códigos, de símbolos, ¿no? Que están allí. También me llamó mucho la atención el aspecto de lo demoníaco que puede ser también un instrumento, ¿no? Me recordó a la leyenda esta de Paganini, ¿no? Del diablo y el violín. Sí, sí, sí. Bueno, Paganini prácticamente vivió no solamente de su genio, sino de esa leyenda que se creó en torno suyo. Sí, sí, sí. Cuando él tocaba, los que le hacían propaganda hacían oler azufre en la sala, ¿no? Y la gente se asustaba con todas estas cosas, ¿no? Porque ciertamente, y él era un personaje que desde su fisonomía ya arrojaba cualquier cantidad de sentimientos enigmáticos, ¿no? Era un hombre alto, delgado, de manos larguísimas, flemático, de aspecto enfermizo, ¿no? Y ese aspecto enfermizo muchas veces hacía entrever que si estaba vivo era por algún milagro del demonio, ¿no? Pero sencillamente lo que había detrás de ese hombre era horas y horas de estudio, ¿no? Y de dedicación y genio, desde luego. Maravilloso. ¿Qué habilidades y qué capacidades como maestro de música que eres, tú piensas que aporta la práctica a un joven o un niño de la música? Mira, el primer regalo que le hace a la música al ser humano que se abre al estudio de los instrumentos musicales es, en el caso del género de instrumentos musicales que yo toco, es aprender a hablar con tu mano. Cuando tú tocas un instrumento musical, a ti te nace en la mano una garganta. Estas vienen a ser unas cuerdas vocales para ti y tú tienes que empezar a conectar tus emociones, tus sentimientos, tu estética a tus manos. Es decir, el corazón tienes que llevarlo a la mano. Es una especie de dendrita que se hace entre la punta de los dedos y tu corazón, ¿no? Tú tienes que tener la capacidad, adquirir la capacidad de hablar a través de ella. Y cuando te digo hablar, no hago una metáfora, porque sencillamente es otro lenguaje, realmente estás hablando. Cuando tú le pides a la cuerda que vibre, ¿no? Cuando tú le pides a la cuerda que incremente su sonido, cuando tú combinas los sonidos, tú estás utilizando a través del arte de la armonía expresiones del alma, expresiones del intelecto que no tienen cabida en otra forma expresiva, sino a través de la música. Tú puedes decir análogamente lo mismo a nivel del lenguaje plástico, a nivel del lenguaje teatral o el lenguaje literario. Claro. Pero como tú lo dices en música, solamente ello ocurre. Entonces, tú aprendes, por decirlo así, a hablar otro idioma. Tú aprendes a expresar ideas a través del sonido de tus instrumentos. Y cuando tú has llevado esa vida a tus manos, cuando a través de tu mano se ha expresado el arte del Renacimiento, o el arte del barroco, o el arte del clasicismo, tu mano va adquiriendo una experiencia. A través de tu mano te va entrando al mundo de épocas pretéritas y empiezas a comulgar con ellos a través de tus manos,
a través de tus manos la recibes y a través de tus manos la expresas. Entonces, esa comunión que se tiene con la música y esa posibilidad de hablar otro idioma a través de estas nuevas gargantas es un regalo que creo yo que es apreciable, ¿no? Y esto no ocurre cuando tienes 60 años tocando el instrumento, ¿no? Sino que el niño que experimenta con sus deditos y su cuatro o su guitarra más pequeña, o la flauta, o el instrumento que toca, el violín, está aprendiendo a entender su mano de otra manera. Hubo una época en el pasado de la humanidad cuando el hombre empezó a utilizar aquellas pequeñas herramientas, ¿no? Cuando empezó a expresarse a través del arte. Recuerdo haber leído que la cavidad cerebral tuvo que abrirse paso para que esas nuevas potencias que le venían a través del pensamiento y a través de sus manos tuvieran lugar. Lo mismo ocurre cuando nosotros ponemos a nuestros niños en contacto con el arte, ¿no? Comienzan a esos centros del cerebro que tienen que ver con la vista, comienzan a encenderse allí, ¿no? Comienza el cerebro como un arbolito de Navidad, cuando de noche lo conectan todas las luces, ¿no? Empieza a activarse todos esos centros allí. Y yo creo que nuestros niños merecen eso. Nuestra vida merece eso. Esa riqueza está allí para que la usemos, para que seamos parte de ella, eso es un evangelio del arte. Entonces, esa buena nueva hay que llevársela al ser humano. Yo ahorita, cuando hice contacto con Luis tenía atrás una pintura que él mismo hizo, ¿no? Y yo tenía a Luis diciéndome una cosa y atrás tenía la imagen diciéndome otra cosa, ¿no? Entonces yo no sabía con quién hablar, si con el cuadro que él pintó o con él, ¿no? Pero yo le decía a Luis, hay un indígena atrás de ti que me está diciendo cosas, ¿no? Yo le tuve que cambiar la conversación porque el indígena que él había pintado, ¿no? Estaba dándome gritos y yo tenía que hacerle caso. Le dije, cuando le hablé de la pintura, ya la pintura me estaba diciendo, yo pensé que no me habías visto, pensé que no me habías escuchado. Cuando yo le dije a Luis de sus pinturas, ya se quedó tranquila, ¿no? Ok, ya yo te vi, sí, yo te estoy escuchando también a ti. Interesante. Entonces, así como se escuchan las imágenes visuales, también eres capaz de así como tú oyes colores, puedes ver cuando este milagro entre las dendritas de una región y otra del cerebro ocurre. Tú empiezas a oler con tus oídos, a oír lo que estás viendo, ¿no? Y comienza un nuevo mundo a manifestarse, un nuevo mundo que es un mundo milagroso. Y a ese mundo tenemos acceso todos los seres humanos. Yo pienso que el arte es un evangelio, es una buena noticia, una buena nueva, que todos los seres humanos deberíamos tener a mano para crecer espiritualmente, e intelectualmente y emocionalmente también. Qué bien, qué buena síntesis. Fíjate, voy a leer aquí una partecita de uno de los sonetos de Shakespeare, ¿no? Que me hiciste acordar y que justo tenía el cuaderno aquí al lado, ¿no? Y entonces dice lo siguiente, es el soneto 23. Dice, oír con la mirada, aprender a bien leer lo que el silencio escribe, ¿no? Creo que recoge bastante bien esto que has estado diciendo, que nosotros integramos, ¿verdad? Toda la información auditiva, visual, kinestésica, etcétera, etcétera, lo que pensamos, lo que sentimos, y lo integramos en un paquete que es la vida. Y eso es interesante, ¿no? Y cómo en este caso, por ejemplo,
la música y a través de ese hermosísimo pajarillo que nos interpretaste, nos permite conectarnos con eso como un todo, ¿no? Mira, cuando el arte nació, si tenemos como cuna del arte la época del Paleolítico Superior, y nos remitimos a las cuevas de Altamira, a las cuevas de Trois-Frères, las Coques, hay una lección que está allí tácita, es maravilloso. El hombre pintaba aquellos bisontes a veces 4 o 5 kilómetros cuevas adentro, ¿no? Eso quiere decir, por un lado, que no estaba viendo al bisonte, porque difícilmente se puede imaginar a uno que vayan a dominar un animal de estos, meterlo y hacerlo que pose 4 kilómetros cueva adentro para que uno lo pinte, ¿cierto? Eso nos lleva a una reflexión bellísima, y es que el hombre estaba pintando lo que tenía en mente. Es decir, primero observó con cuidado, primero fue un anatomista y después pintó lo que tenía en su mente, no lo que tenía enfrente. Eso es algo maravilloso, porque está copiando no del natural, sino de su pensamiento. Pero después ocurre algo interesantísimo, más interesante todavía, y es que aquel hombre en la caverna umbría, no está soslayando el arte y apartándolo como hecho artístico. El hombre a la vez era cazador, porque él cazaba al animal, ¿no? Él vivía, su familia vivían de la cacería de ese animal. Era artista porque lo había pintado, pero también era mago, porque resulta que cuando el animal estaba ya representado, venían y le aventaban las lanzas como una especie de vudú sobre la obra de arte hecha. Y entonces allí estaba presente en el mismo hombre el cazador, el mago y el artista. Con el tiempo, y esto es una cosa que pienso yo, el artista, el mago y el cazador agarraron cada uno su camino y se empobrecieron. Pero descubrí con el tiempo que yo, para ser un buen artista, necesitaba recuperar al mago y recuperar al cazador. Para recuperar al mago era necesario que yo tuviera dominio de todos los elementos estructurales del arte que practicaba. Y mientras estudiaba esos elementos que constituyen al arte mío, que son la línea, la armonía, el ritmo, la textura, todas esas cosas, me di cuenta que existían en las demás artes. Y dije, bueno, lo mismo ocurre allá, ¿no? Como en la universidad, la carrera era arte, la carrera en arte, la licenciatura era en arte. Me fui dando cuenta de eso, y en lugar de estudiar música, dije, bueno, vamos a estudiarlas todas, ¿no? A ver qué es lo que ocurre. Y entonces esta cuestión de la sinestesia vino a interesarme a mí grandemente por el hecho de haber tenido profesores de teatro, profesores de historia del arte, profesores de literatura. Entonces, cada vez me fueron, va a sonar feo lo que les voy a decir, cada vez me interesaba menos la música sola. Porque, porque me interesaba la música que había en los cuadros de Velázquez, me interesaba la música que oía en las poesías de Quevedo o de Cervantes, ¿entiendes? Entonces, ese océano me interesó más que la ponchera que yo tenía en mis manos cuando decidí estudiar música, ¿no? Que la poncherita de agua. Exacto, sí señor, sí señor. Una manera hermosísima de hablar de esa integridad, pues que es lo que conecta, ¿no? Y cómo las cosas no están separadas, sino integradas. Integridad e infinitud, porque es un universo infinito, ¿no? Pero bueno, sabemos que todo lo infinito es fascinante. A mí me conectaban varios conceptos de cuando hablaba Leonardo. Básicamente me
Me conectaste con esos trabajos extraordinarios que hizo Joseph Campbell en sus 4 monumentales tomos sobre la mitología, ¿no? También con el viaje del héroe y toda la conexión que habla Joseph Campbell con el hechicero, el chamán, el viaje del artista que se encuentra básicamente con el héroe, ¿no? En su viaje iniciático, rituales iniciáticos, pero también, Luis, algo que conversábamos desde hace muchos programas sobre la neuroplasticidad cerebral, el concepto del desarrollo neuronal a través, por ejemplo, en este caso de la música, el caso de la música específicamente, como entre tantas artes que nos dejaron los dioses, si lo miramos de una perspectiva arquetipal. Y también me venía el concepto, yo viajaba mientras escuchaba al maestro hablar acerca de los conceptos de Jung con el inconsciente colectivo, eso que a través del instrumento se conecta con arquetipos, llámalo símbolos, llámalo imágenes, no importa la manera, pero sí me pareció la riqueza, ¿no? Y de lo que hablaba Gregory Bateson, ese gran antropólogo de los años 60 y 70 que transformó y que fue uno de los que influenció en todo esto de la cibernética, cuando él le decía a sus alumnos, cuando se paraba y la clase en la Universidad de Stanford se hacía silencio porque llegaba el gran maestro, el gran antropólogo Gregory Bateson, y él con una voz muy, muy profunda, como buen inglés, les preguntaba: muy bien, quiero hacerles una pregunta. ¿El espacio que hay entre mi persona y ustedes está vivo o no tiene vida? Ese espacio, ese vacío que aparentemente está vacío o hay vida. Y la otra pregunta que les hacía después de ese silencio y la gente se miraba era: ¿el mundo está vivo o está muerto? Los pájaros tienen inteligencia, todas esas aves que están allí, ¿hay una inteligencia o no? Pues parte del instinto y de la genética. Ese árbol que tenemos ahí al frente, ¿tiene un lenguaje, tiene comunicación o es sencillamente un objeto inanimado? Y los llevaba a una serie de preguntas que yo escucho en Leonardo reflexionar, pero no, lo siento muy kinestésicamente hablando de mi experiencia viviéndolo a través de su arte, ¿no? Mira, el asunto es que cuando uno estudia, como voy a tomar una palabra que utilizó Luis de Jarocha, maravillosa, que es cuando empiezas a escuchar desde el silencio de la música o desde el silencio de las artes, tú te das cuenta que todos sus elementos son semánticos. Hay una semántica encerrada en cada uno de los colores. Hay una semántica que encierra cada una de las formas. Hay una semántica que encierra el sonido largo, el sonido corto, o el acorde mayor, o el acorde menor, o el acorde disminuido, ¿no? Entonces, es un encanto. Hace poco escuchaba yo una anécdota del niño Wolfgang Amadeus Mozart, que estaba sentado con todo su prodigio frente al clavecín, y pasó la hermana, que también era músico y era clavecinista también, y lo vio dándole a las teclas sueltas una tras otra, y luego pasó 2 horas después y estaba el niño en la misma actitud. Pero como no era Mozart, que era capaz de componer sonatas siendo un niño y de componer para orquesta, ¿no? Cuando la hermana lo ve haciendo estas aparentes tonterías, le dice la hermana: Wolfgang, ¿pero qué estás haciendo? ¿No? Tocando esas notas allí, estás aburrido. Le dice: no, le dice él a la hermana: estoy buscando notas que se amen. Sonidos que se amen unos a otros. Entonces, qué maravilla, ¿no? Entonces, cuando uno escucha esa respuesta del genio, que era un niño todavía, uno entiende qué es lo que tiene que hacer frente al sonido. Contemplar ese escenario, contemplar cómo los sonidos se abrazan, cómo discuten, cómo se besan, en fin. Uno tiene que tener mente para ver todo aquello, para disfrutarlo. Entonces, cuando tú tienes esta capacidad para esta disposición para la maravilla, esta disposición para maravillarte, realmente es cuando recibes el arte en toda su magnitud, y cuando él
llega en ti y te convierte en otra persona una vez que calle. Qué maravilla, Leonardo, qué maravilla. Leonardo, bueno, muy lamentablemente, porque esto a lo mejor debemos darle una continuidad posterior, pero tú sabes que estos programas tienen un tiempo límite, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, ya toca el momento de despedirnos por ahora y esperar una nueva oportunidad, pero ha sido realmente una ambrosía de satisfacción haber conversado contigo todas estas maravillas y cómo se inserta la música en la vida, ¿no? Bueno, yo les agradezco tanto, no solo por tener el privilegio de haber estado en el programa de ambos, sino por tener el privilegio de conversar con ustedes. Ojalá yo pudiera tener una ventana mágica y conversar con ustedes todos los días, cada vez que quisiera. Pero bueno, como estamos tan lejos, si por ejemplo se me ocurre abrir esa ventana a las 3 de la tarde, sabe Dios a qué hora de la noche me voy a interrumpir el sueño a nuestro amigo Félix. Con Luis tengo unos horarios más parecidos, ¿no? Entre Quito y Venezuela, una hora. Pero bueno, yo les agradezco a ustedes, les agradezco a Dios por haber tenido esta oportunidad tan grata, tan maravillosa, tan sabrosa, ¿no? Ya me parece que esto es un domingo eterno, ¿no? De esos sabrosos que uno no quiere que pasen. Así que le agradezco a ambos la generosidad que tuvieron para acogerme en su programa y tener la sensibilidad y la inteligencia que en ustedes es algo egregio, ¿no? Que me hayan permitido estar un rato aprendiendo de ustedes y compartiendo con ustedes y con ese público que se han ganado programa tras programa. Yo creo que eso se va a ir, ese público va a ir creciendo exponencialmente en la medida que encuentren en ese lenguaje de ustedes y en esa información que tienen un mundo tan maravilloso. Gracias por todo. No, ha sido un honor. Gracias nuevamente. Es un honor, de verdad que coincido con Luis, un honor y un disfrute. Leonardo, el maestro Leonardo nos muestra lo que es ser generativo en cualquier lugar. Sobre todo sé que las condiciones en Venezuela de hacer lo que estás haciendo, de enseñar en Venezuela bajo las condiciones que estás haciendo. Y que a veces mucha gente no lo entiende, ¿no? Sobre todo otros países en América Latina no entienden la situación que vivimos y cada quien tiene sus razones. Sin embargo, hacer música, hacer creatividad en estos momentos requiere de un espíritu muy elevado, de manera que somos nosotros, y especialmente mi persona, el que he estado aprendiendo de usted, maestro. De verdad que coincido con Luis, un deleite escucharlo. Me llevó, me conectó con Carl Jung, me conectó con Gregory Bateson, me conectó con los conceptos de McLean, de neuroplasticidad cerebral y todo. Y más allá de eso, sobre todo, me metió en un profundo trance creativo e hipnótico. Sí. Bueno, quizás me faltó explicar lo del cazador, cómo un músico es cazador, pues. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo programa. Sí, exactamente, pero lo que quiero decir es que ustedes también son unos cazadores porque captan la atención de la gente, ¿no? Y eso era lo único que quería decir, ¿no? Capturan. Ustedes me tienen a mí cautivo aquí también, con esos programas y con esa manera de encantar. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno. Encantado. Gracias, Leo. Desde aquí mi abrazo para los dos y para todo el público que nos escuche. Honor y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por todo. Hasta el próximo Entre Trances. Gracias a todos. Y amén. Bueno, 1 millón. Gracias. Gracias.